buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Iniciamos esta semana después de varios días feriados, un largo y hermoso carnaval, el Carnaval de Oruro, que ha sido visitado por Jude Law, que ha sido casi que noticia de tapa. También ha estado en Santa Cruz, pero otros carnavales preciosos. Yo estaba en el Carnaval de Tarija, por supuesto, pasándola hermosamente. Pero bueno, el tema político no ha parado de dar sorpresas. Los escenarios, han salido unas encuestas, otras encuestas. Poder y Placer mandó a hacer una encuesta, pero que no puede publicar por un tema de autorización de la Corte. Nos han dado nuevos datos. Realmente los escenarios políticos que hasta hace una semana después de la encuesta de Ipsos parecían estar más o menos sentados, han variado significativamente. Tenemos el tema del alcalde del Beni. El alcalde del Beni, aparentemente, el candidato del MAS, estaría encima del clásico Chiriquí. Parece que se nos va Chiriquí. Otro tema importantísimo ha sido la inhabilitación del candidato a gobernador por Tarija, Carlos Cabrera, quien estaba en todas las encuestas por encima de su opositor, Adrián Oliva. Ahí entró un nuevo candidato del que vamos a hablar más tarde. Otro tema interesante, las candidaturas de Santa Cruz del MAS no terminan de arrancar. Esta noche teníamos que tener de invitado a Alex Ferrier. Lamentablemente el vuelo de Coget, y aquí aprovechamos de avisar a las autoridades pertinentes que lo han retrasado y por lo tanto el señor Ferrier no ha podido estar esta noche con nosotros. Sin embargo, tenemos un panel de lujo. Carlos Cordero, analista, esta noche con nosotros, ex candidato también, Carlos, o sea que vamos a hablar un poco del escenario de La Paz, que también ha tenido ciertas movidas súper interesantes y a ver, nos vas a comentar tu perspectiva, tú que has estado en el inicio de la campaña. Claro que sí, Susana, un gusto estar acá, compartir con Mario y pues con ustedes acá en este panel. Muchas gracias. Como siempre, Rafa, muy buenas noches. Bienvenido a esta casa, no es hotel, que es tu casa. Hola, Susi, ¿cómo estás? Gracias por ponerme en ese papel de compartir la casa, digamos así. Y un saludo también a Mario y a Carlos. ¿Qué habrás hecho para Carnaval, Rafa? Eso también quiero que me cuentes. Eso para mí es un tema esencial, está por encima de cualquier candidatura. Hagamos un bloque para hablar de eso. Y con nosotros esta noche también Mario Cañipa. Mario, primero te quiero agradecer. Te he invitado a última hora. Yo nunca hago eso, pero realmente te quiero agradecer la disposición con el programa. Además sé que por ahí has hecho unas encuestas que tampoco tienen autorización, pero vamos a comentar algunas de las cosas que están sucediendo dentro de la encuesta. De todos modos te debía una, ¿no? Porque la anterior vez que me invitaste llegué tarde. Así es. Así que es verdad, que te habías chocado, pasó un tema así. Pasó un tema medio, ¿no? Bueno, en todo caso es lindo estar aquí, es bueno compartir con Carlos, que me alegra mucho verlo en estos escenarios, mucho más que en los escenarios electorales, te lo había comentado, con Rafa, mi amistad de muchísimos años, y contigo, por supuesto, mi admiración, que te la dejo saber todo el tiempo, y con la gente que te mira, que es finalmente a la gente que nos debemos, y por eso estamos acá, para conversar un poco sobre esto que se pone interesante. Muchísimas gracias por estar aquí, Mario. Bueno, a ver, habíamos preparado el tema del Beni, pero vamos a hablar de los escenarios electorales, pues de todos los departamentos, fundamentalmente de estos que están presentando una movida interesante. Tú has estado trabajando, Carlos, en algún momento en la campaña del Beni. Sí. Por lo tanto, es un escenario que te resulta familiar. La pregunta, ¿por qué el MAS no puede ganar en el Beni? O sea, en las elecciones de octubre del 2012, el MAS se ha demostrado como el partido hegemónico de este país. Definitivamente uno no tiene duda de la fuerza política que tiene el MAS. Sin embargo, cada elección nos preguntamos si es que esta vez lo logra en el Beni, qué es lo que está sucediendo. El fenómeno interesante es lo que está sucediendo en la alcaldía. Sin embargo, la gobernación todavía no está logrando, ¿no? En esta última encuesta que no se ha podido publicar aparece como segundo, pero en la anterior, que sí se ha publicado, aparece como tercero y muy por debajo de Ernesto, aunque Ernesto no aparece con una votación como la que uno esperaría del ex candidato a vicepresidente, ¿no? Correcto. Mira, lo primero, y aquí hay expertos, lo digo por Mario, en el tema de las encuestas, y siempre hay que tener un poco de cuidado con lo que las encuestas nos van diciendo, porque estas tienden a cambiar en el tiempo. Y a veces el escenario del primer escenario que uno tiene sobre la base de una encuesta de opinión, a veces no es el mismo el escenario de salida. Ahora, respecto a esto como un marco a lo que ocurre en el Beni,
Es cierto que el MAS ha tenido dificultades como para obtener victorias en elecciones subnacionales, pero tiene una interesante trayectoria de crecimiento positivo alrededor de la figura de Evo Morales. El MAS antes, inclusive en el 2005, era un partido que estaba, inclusive con Evo Morales, estaba en el tercer, casi cuarto lugar, porque habían fuerzas políticas todavía muy vigorosas allá en el Beni. Y el 2005, luego el 2009 y el 2014 ha ido mostrando un interesante crecimiento alrededor de la figura de Evo Morales. El por qué, digamos, no logra todavía posicionarse en candidaturas nacionales, creo que se debe a un hecho de confianza, que los candidatos que tiene el MAS no son necesariamente como una identificación, digamos, étnica, ideológica, ¿no? Sino son la mayoría de candidatos importados. Y estos, frente al electorado, no son del todo creíbles para... ¿Tú crees que el MAS tendría más éxito en el Beni con candidaturas de pronto más indígenas? Más indígenas o más identificadas con el masismo, porque la mayoría de los candidatos del MAS en el Beni, en Pando, por ejemplo, son alianzas de gente que ya tenía una trayectoria política, incluso una identidad partidaria, de MNR, ADN... ¿Perdón? Jessica Jordan no la tenía. No, Jessica, pero ha mostrado un crecimiento, pero igual ha perdido, ¿no? Eso y a Pedro Nuni tampoco le fue muy bien, Carlos. Tampoco le fue muy bien, pero por otros factores, porque también influyen en esto para el posicionamiento. No es suficiente tener una buena organización, recursos, una buena campaña y un buen candidato. Operan factores emocionales, ¿no? Y creo que uno de los últimos factores que, pues, vinculado al tema de la confianza, como te decía, es que la estrategia general del MAS hoy día en el país es mostrar obras y mostrar resultados. Ya no es el cambio, la lucha contra la corrupción, sino somos un gobierno que muestra resultados. Y en el Beni, yo te diría que en los últimos 3, 4 años la sensación de la gente es que no ha habido transformaciones profundas allá. Mario, desde tu perspectiva, en otros casos, digamos, como ser el de Tarija, el propio Santa Cruz, hemos visto que las élites, después del 2010, podríamos decir, 2009, 2010, sí empiezan a acercarse a Evo Morales. Más adelante vamos a hablar del candidato a Tarija, pero el candidato a Tarija es un chico que pertenece a la élite tarijeña. Sí. ¿El actual Hugo Cabrera? El actual, Pablo Canedo, sí, Pablo Canedo, ¿no? Luego tenemos la relación que ha habido del empresariado muy clara, muy amable, etcétera, con Santa Cruz, ¿no? Pero el caso del Beni no termina de suceder. Desde tu perspectiva, ¿por qué las élites no terminan de depositarle la confianza a Evo Morales? Porque estoy de acuerdo con Carlos, ¿no? Las obras, etcétera. En un departamento se acerca mucho a lo que sucede, cómo gestiona tu gobernación. Hoy por hoy el Beni tiene solamente 160 kilómetros de asfalto, un departamento enorme, gigante, ¿no? Es decir, llueve y el Beni se queda completamente aislado, o sea, como departamento te quedas aislado, ¿no? Si no es una avioneta no puedes salir, no tienes la forma de y es gente muy pobre, ¿no? Está por debajo de Potosí, ¿no? Sí. O sea, uno que siempre tenía la idea que los departamentos altiplánicos eran los más retrasados, eso no ha dejado de ser así. Hoy por hoy, el Beni es el departamento más pobre de este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. Hay sitios en el Beni en los que todavía hay peste bubónica, ¿no? O sea, todavía hay una enfermedad que se ha erradicado o parece haberse erradicado en el mundo hace siglos. Beni es un sitio donde hay mucha pobreza, donde el gobierno ha tratado y ha hecho esfuerzos muy fuertes estructuralmente para atender necesidades básicas, ¿no? A mí me comentaron en algún momento, poco antes de la elección del prefectural o del gobernador anterior, hace poco tiempo, que el gobierno tenía una brigada móvil de atención de cosas, de necesidades básicas en territorios alejados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en sitios como Magdalena, ¿qué necesitan de inmediato? Quisiéramos comunicarnos. Cuando vives tan lejos y tienes que desplazarte para hablar por radio, cambio, hola mamá, ¿cómo estás? Cambio, es muy difícil. Una antena de Entel
ha resuelto un problema de muchísimo tiempo y eso lo han resuelto rápido. Hay lugares donde la interconexión vial es realmente caótica. Hay lugares en el Beni donde llegas en bote o no llegas. Entonces, el haber hecho esfuerzos en algún momento para atender estas necesidades en lugares alejados del Beni se ha visto reflejada en los resultados electorales últimos donde Carmelo Lens ganó. Ahí había, en lugares muy pobres, se notó que el MAS había hecho un trabajo de atención de esta naturaleza. ¿Qué pasó en el Beni? Y en esto quiero ser también claro. Nosotros hicimos un estudio inmediatamente después de la elección en la que ganó Carmelo Lens y hicimos una cantidad bien grande de entrevistas semiestructuradas a mucha gente en el departamento tratando de averiguar primero qué había pasado y segundo si eso era posible replicar en otros departamentos, digo la victoria opositora. Resulta que en el Beni, pese a que es un departamento muy pobre, no es el discurso, sino es un departamento muy conservador, donde cuesta mucho o le cuesta mucho al gobierno penetrar ideológicamente, ¿no es cierto? Ahí el esfuerzo fue bien obrista. Parece que lo han dejado de atender al departamento en esa dimensión. Hay un antecedente muy importante que es el antecedente de las inundaciones del año pasado, en el que digamos que la gente ha tomado nota de la actitud del gobierno, que no ha sido precisamente una actitud que va en esta dinámica de atención a las cosas como la que habían planteado o como la que habían estado desarrollando hasta la elección, ¿no es cierto? La gente lo tomó y también hemos hecho grupos focales y hemos hecho entrevistas en el Beni. Dicen, oye, el presidente nos ha cobrado el hecho de que su candidata haya perdido aquí y se ha vengado de nosotros, nos ha cobrado con la desatención de las inundaciones. Claro, qué fuerte, ¿no? Porque lo que llama la atención es que quienes están gobernando hace 10 años no es precisamente el MAS. Gobierna hace 10 años Ernesto Suárez. Es decir, quien te vinculado al poder en el Beni hace más tiempo todavía, claro, ¿no? Por supuesto, pero quien te lleva, si hablamos del último tiempo, quien te lleva a la gobernación no es el candidato del MAS, es Ernesto Suárez, y los índices en el Beni no han mejorado, de hecho van en descenso. Rafa. Bueno, yo creo que sí hay una diferencia interesante entre el Beni y Santa Cruz, ¿no? Yo creo que Santa Cruz en general está muy articulada al eje central, es decir, tiene una migración fuerte de Occidente, es decir, hay una mayor interrelación, ¿no? Entonces por eso ha sido quizás un poco más, no digo más fácil porque ha costado mucho para el gobierno penetrar en Santa Cruz. También hay intereses regionales en Santa Cruz, empresariales, que necesitan del respaldo del Estado central. Entonces todo eso hace que haya, digamos, una mayor inclinación a lo que tú decías, a que las élites cruceñas en este caso hayan hecho un pacto que sin embargo no necesariamente pasa por la participación directa en el MAS, ¿no? Yo creo que en Santa Cruz han dicho, bueno, este gobierno va a durar mucho tiempo, nosotros tenemos que hacer negocios y lo que vamos a hacer es más bien ser neutrales, no vamos a atacar como en el pasado lo hicimos y de alguna manera les abrimos las puertas a todos los ámbitos sociales sin que haya problemas, ¿no? Quizás en el Beni no ha habido esa posibilidad. Rescato mucho lo que decía Mario acá, ¿no? Que es un departamento conservador, es decir, ¿por qué es conservador específicamente? Hay una experiencia concreta también ahí de gestión, de relación con el Estado central, ¿no? Y parece ser que las obras no son suficientes, ¿no? Que se necesita algo más, en cierto sentido. Rafa, tú puedes explicar, hay un fenómeno muy interesante en el Beni, que es el hecho de que el movimiento nacionalista revolucionario, el MNR, que ha sido, claro, una estructura política solidísima, el anterior ciclo, ¿no? La estructura política más importante que ha habido en el siglo XX, sin duda alguna, ya no tiene presencia en casi ningún sitio del país, salvo el Beni, que donde tiene votación, donde hoy un candidato es segundo, ¿no? Está por encima del movimiento al socialismo incluso, y donde todavía tiene una estructura partidaria clarísima, a diferencia de lo que ha sucedido en el resto de los departamentos. Por ejemplo, un departamento donde el MNR hasta hace poco igual tenía su estructura partidaria, pues ahora esa estructura claramente ya no existe o tiene una existencia muy insípida, digamos, de alguna manera, ¿no? Ya existen las otras fuerzas, está el movimiento al socialismo, etcétera. ¿Qué te hace pensar que todavía el MNR siga teniendo esta fuerza en el Beni? Quizás es lo que Carlos decía, ¿no? Es decir, el MAS ha recurrido a candidatos de afuera, ¿no? Aún si Jessica Jordan no hubiese nacido ahí, de todos modos venía de afuera, no era alguien propia, digamos así, del
mundo político beniano, mientras el MNR conserva todavía figuras locales importantes, ¿no? Creo que el candidato actual, Giordano, tiene que ver con esa tradición un poco. Me parece que lo más peculiar en Bolivia es que el partido hegemónico, el partido que tiene a nivel nacional más respaldo, que es el único que tiene candidatos en todas partes, que tiene un aparato organizativo increíble, que tiene todo el respaldo del Estado central, incluso no tiene figuras locales importantes en varios lugares importantes del país, ¿no? A ver, es decir, dímelos, uno por uno. no, por ejemplo, no sé si ha construido un liderazgo departamental, ¿no? El hecho de que haya venido Cocarico, luego ahora ya no vaya, se está construyendo trabajosamente el liderazgo de Felipe Huanca. En Cochabamba lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, ha habido la enfermedad de novillo efectivamente, pero ahora se está buscando igual, ¿no? Es decir, establecer a través de Iván Canelas una nueva articulación. En general se trata, hay muchas dificultades en ese sentido, ¿no? Lo que tú decías de Tarija, que tener que recurrir a un señor Canedo que en su momento estuvo en contra del MAS, ¿no? Y tener, digamos, que invitarlo, digamos así, como alguien ajeno a formar parte, digamos, y a liderizar una candidatura, creo que es un elemento que nos está explicando mucho eso, ¿no? Es decir, el MAS ha llegado al poder central y, como decía Carlos, está comenzando o tratando desde el poder central de establecer estructuras regionales, ¿no? A través del obrismo, del Evo Cumple, de la visita constante del presidente en todos lados. Es decir, es una construcción muy curiosa porque va de arriba a abajo, ¿no? Y por eso mismo es realmente un objeto de estudio interesante, ¿no? Porque se diferencia de otros proyectos políticos en eso. Es muy interesante porque el MAS tiene una base muy sólida acá en La Paz, por ejemplo, ¿no? Evidentemente el tema de los liderazgos le puede faltar, pero la base está ahí. Pero son evistas, ¿no? Claro. Y están con un liderazgo nacional más. Pero a ver, en el octubre pasado nosotros hemos visto un fenómeno sumamente interesante. Hemos visto una altísima votación del centro a la izquierda. Incluso hubo un debate alrededor de si el MAS estaba dejando de ser de izquierda y yendo más al centro. Incluso en este mismo programa se lo ha hablado mucho. Pero ese voto de centro que sin duda alguna en octubre del 2012 le ha marcado a Evo Morales, ¿tú crees que ahora vaya a marcar en la subnacional? Mira, a ver, alguna especie de pronóstico, que esto será refrendado por la realidad, es, primero, creo que va a haber un descenso de aproximadamente un 20% de los electores, de una primera elección que es el de octubre a esta elección. O sea, ¿tú crees que el MAS va a estar con un 40%, alrededor de un 40% nacional? Podría bajar incluso su votación en ese porcentaje, te digo, en un 20%. Luego hay otro fenómeno que no se lo debate con bastante frecuencia, es que algo que aquí se ha puesto en el debate, es que Evo Morales sí tiene apoyo, pero incluso llega a bajar hasta un 40% sus diputados, sus candidatos, ¿no? Y esto puede a nivel regional. A nivel regional, ¿no? En el Beni es además uno de los lugares donde mayor voto cruzado existe, es decir, hay menos confianza del electorado beniano en los candidatos que propone el movimiento al socialismo. Y un poco haciendo una síntesis de las causas, fíjate que un departamento que se considera poco atendido por el gobierno central hace movilizaciones, demandas y logra la atención del gobierno central. Nunca hemos escuchado demandas del Beni, ¿no? Movilizaciones, bloqueos, parálisis, y hay otro elemento que hay una relación muy fuerte entre Santa Cruz y el Beni, porque es el canal natural para uno de los canales más vigorosos para tener gasolina, alimentos, y hay una fuerte dependencia, por así decir. Por eso también la figura de Rubén Costas en el Beni, que es muy importante, y hay una alianza política porque las élites económicas están fuertemente vinculadas con las élites cruceñas, pero ahí yo diría que el gobierno no ha hecho del Beni una prioridad como ha sido en el caso de Pando. En Pando ha hecho inversiones importantísimas, ha profundizado la migración inclusive, pero por lo que tú decías, no es solamente una falta de integración caminera,
Sí. ¿no? Que es cierto. La mayoría de las grandes poblaciones del Beni solo se conectan por avioneta. Es que realmente ningún gobierno, incluyendo el gobierno del Movimiento al Socialismo, ha tomado al Beni como un objetivo de desarrollo nacional. O sea, toda la inversión se ha concentrado o en Santa Cruz, fíjate, para conquistarlo políticamente inclusive, ¿no? O en la zona andina, Potosí o La Paz, con estas grandes inversiones en transporte que se han hecho, pero en el Beni... En esto último que señala Carlos Raffo, te lo voy a preguntar a ti. Había un tema que se ha puesto en debate nacional en cuanto al Beni, que incluso ha sido un parteaguas en un determinado momento para el movimiento al socialismo, que es la famosa carretera del Tirnis. Allí han salido voces diciendo, particularmente voces que no necesariamente viven en el Beni, oponiéndose a la carretera, ¿no? Sin embargo, hace poco, en una declaración de Ernesto Suárez, él indicaba que él está a favor de la construcción de la carretera, ¿no? Entonces, ¿qué te dice esto a ti? ¿Esa carretera le podría permitir al Beni una integración real con el país? Porque esa carretera es Beni-Cochabamba. Más corta, claro, y más beneficiosa. Más beneficiosa, porque ahí, claro, rompes, ¿no? La alianza de Santa Cruz. Claro, todo el mundo sabe que la carne de este país no es o sea, la mayoría de la carne no es cruceña precisamente, sino es beniana, pero viene vendida como carne cruceña. Tú podrías llevar la carne, ¿no? Que es el potencial beniano, a partir de esa carretera a Cochabamba, de Cochabamba al resto de los departamentos, sin necesariamente pasar por el Beni, que es de una modalidad más directa. Pero, ¿qué opinas sobre la discusión todavía de la carretera? Tiene un efecto político la carretera, no va a tener si es que se la construye finalmente, es decir... Pero en el Tirnis ha ganado el MAS, Rafa. No, por eso mismo, o sea, pero yo creo que más que el electorado del Tirnis, que debe ser minoritario, bajísimo, lo que interesa en este caso al gobierno es abrir un corredor fuerte de migración desde Cochabamba hacia el Beni, ¿no? Me parece que es un poco lo que sucede ya en relación a Pando un poco, pero un poco motivado por el comercio, ¿no? Es decir, hay un corredor muy fuerte entre el altiplano, llevando productos hacia el Brasil a través de Cobija, ¿no? Entonces me imagino que si la carretera se llegara a construir, eso va a generar indudablemente un crecimiento poblacional en el Beni de sectores migrantes que son portadores además de esta identidad política masista, ¿no? Entonces yo veo un efecto electoral ahí inevitable y obviamente hay una intención también, ¿no? Una intención, porque eso va a favorecer indiscutiblemente a quienes migren, a quienes hagan comercio. Es decir, va a tener, yo creo, sí, un efecto electoral y puede ser la forma precisamente de terminar de capturar este departamento, ¿no? Por parte del gobierno. No digo que sea la única llave, pero eso me parece que puede contribuir. ¿Pero puede ser una llave de desarrollo, Rafa? Es difícil saber, porque efectivamente la carretera va a terminar liquidando el parque, va a terminar liquidando uno de los lugares más importantes en cuanto a biodiversidad, en cuanto a agua, en cuanto a recursos forestales, naturales. Yo creo que ese va a ser un impacto inevitable que quizás no se vea en las cifras del desarrollo, pero va a tener una consecuencia muy fuerte para nuestra vida futura. No sé cuánto más se pueda lograr, efectivamente la carne tal vez saldrá más rápido, como tú decías, llegará más directamente a los mercados, ¿no? Habrá que ver, habrá que evaluar técnicamente eso, ¿no? Es que la integración es fundamental, ¿no? La integración del Beni es realmente importante y es un desafío que como país tenemos que encarar bastante rápidamente y además bastante inteligentemente. En 1952, cuando gana la revolución y se cambia todo el esquema político, etcétera, una de las prioridades más grandes y uno de los resultados más fuertes de la revolución, más allá de los que se publicitan y seguimos publicitando hasta ahora, ¿no es cierto? La nacionalización de las minas, la reforma agraria, en términos de integración nacional, en términos de desarrollo nacional, uno de los logros, hitos más importantes de la revolución fue la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Santa Cruz hasta entonces era un departamento que de 50.000 no habitantes. gravitaba. ¿No es cierto? Era la Santa Cruz de los barriales y todo eso. La carretera, que en su momento, seguramente, si comparamos con los impactos ambientales, si hubieran habido ambientalistas o medios tan poderosos en ese momento, quizás hubieran tenido los revolucionarios del 52 problemas serios para desarrollar esa carretera. Pero, obviamente, las circunstancias eran distintas y se abrió un polo de integración del Oriente a la vida nacional que determinó y que sigue determinando cosas muy importantes. Por ejemplo,
cuando piensan en el tema electoralista en Santa Cruz y la alianza aparente entre el gobierno o la alianza que existe entre el gobierno y el empresariado cruceño, no es solamente un tema electoral, es también un tema político, económico, de visión hacia adelante. Claro. Porque ¿dónde está generándose el desarrollo empresarial, industrial? En este momento es en Santa Cruz. Ahí tienen que potenciarse las industrias nacionales, etcétera. Y esa es una consecuencia justamente histórica de esa carretera. Si nos ponemos a pensar en el tiempo, ha dado muy buen resultado, no solamente en integración, sino también en industria. Si pensamos en esa misma dimensión, la carretera sobre el Tignis puede tener en el futuro el mismo impacto de integración, de generación de desarrollo, no solamente para el Beni, por supuesto, sino también para el resto del país. Podremos tener de repente carne más barata, podemos tener castaña, podemos tener tantas cosas que el Beni produce y que pueden integrarse a la realidad económica del país. Entonces, hay que ver la cosa desde una perspectiva también histórica que nos puede dar respuestas bien claras sobre... Sin embargo, hay una pequeña diferencia, ¿no, Mario? Es decir, antes Santa Cruz estaba desvinculada, la Amazonía en general estaba desvinculada, digamos así, de lo que era el corazón de este país. Ya no es así. Entonces, lo del Beni yo creo que va a tener un efecto mucho menor, porque ya la Amazonía, a través de Santa Cruz, tiene ese la carretera Santa Cruz, Trinidad. De acuerdo, pero a ver, en términos reales, fíjate lo que tú mencionabas, querida Susana, de cuál es la inversión, cuáles las carreteras asfaltadas. La última gran inversión que se ha hecho es unir Riberalta con Guayaramerín. ¿Y sabes cuántos kilómetros son? 45 kilómetros. Y esa es la última gran inversión que se ha hecho en el departamento del Beni, que además es en la provincia de Vacaría, es lo más cercano al Brasil, muy lejano de la capital de Trinidad. Pero hoy día, tú vas a Trinidad y Trinidad no tiene el centro urbano, no tiene desagües, servicios de alcantarillado, agua potable en la mayoría de las casas. Es decir, el progreso que el resto del país de alguna manera vive, la estabilidad, el crecimiento económico, la inversión del gobierno central, no se ve en el Beni, y eso también yo te aseguro que opera en el electorado como para no tener la confianza de votar. Voy a hacer una preguntita más para la última ronda antes de cerrar el tema del Beni. Es que coincidimos en que los datos están siendo fríos y duros con el Beni, ¿no? O sea, realmente un departamento que no logra despegar, que mismo no puede, ¿no? Pero es increíble que en estos 10 años, digamos, de la última gestión, por decir, la gestión larga de Ernesto Suárez, los datos no lo acompañan, él está yendo para abajo. Sin embargo, en las encuestas él se sostiene, sigue siendo el candidato favorito, al contrario de lo que está pasando con Chiriquí. ¿Por qué creen, ¿no? Esta pregunta la voy a hacer una rondita para todos. ¿Por qué creen que esté sucediendo esto con Chiriquí? El clásico candidato está siendo hoy desplazado nada más y nada menos por el candidato del Movimiento al Socialismo. O sea, eso es un dato súper interesante en lo que se puede rescatar de las últimas encuestas. Sí, pero esas son encuestas, veremos los resultados. Suponiendo que así fuera, de que Chiriquí perdiera, podría estar operando ya una especie de fatiga del propio electorado, que después de varias gestiones no ve, digamos, realidades o transformaciones reales. Son 15 años de Sí, Chiriquí. puede ser. Incluso ha sido diputado de ADN, en fin. Y eso en el caso local. Y digamos, a nivel de las gobernaciones, algo que nosotros no tomamos en cuenta es también la falta de comunicación que existe real en términos comunicacionales, medios de comunicación, información que llega allá, que tarda en llegar, que además no tiene una adecuada rebote hacia el centro, que hace que el discurso de los líderes benianos, ¿no?, se repita y se refuerce mucho y se convierta en una especie de campana que no permite que una propuesta renovadora, por ejemplo, del Movimiento al Socialismo, del gobierno central, penetre aquello, porque hay un discurso desde adentro, como decirte, de reivindicación regional, de identidad, ¿no?, y de plantear de que somos pobres porque el gobierno central no nos atiende, ¿no? Y además hay una especie de actitud excluyente de lo que es los beneficios del progreso. Y Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, ahí viene el tema de la comunicación, no
no hace tampoco una presencia constante de la figura del presidente o de mensajes que vayan diciendo aquí estamos mostrando transformaciones concretas en el Beni. En campaña el presidente Morales estaba, por lo menos como tú has mencionado, unas 3 veces por semana allá de la mano de Jessica Jordan, pero después de que termina la campaña, el presidente, yo no he escuchado en este tiempo que haya vuelto ahí. Pero ahí, a ver, bueno, voy a continuar contigo la ronda, Rafa, pero uno de los ministros más importantes del país, Juan Ramón Quintana, yo me imagino que pasa más de la mitad de la semana en el Beni. Tal vez más en Pando, no sé. Pero yo creo que en general también es una debilidad del propio MAS, ¿no? Que lo han dicho creo todos en la mesa. Es decir, si Jessica Jordan se hubiese quedado, no se hubiera ido a Nueva York, ¿no es cierto? No sé qué otros, o sea, no sé cómo hubiera cambiado la correlación de fuerzas en el departamento, pero si los venianos ven que alguien viene, les promete de todo, hace campaña, en fin, se proclama como genuina veniana, etcétera, etcétera, pierde y se va. Es decir, yo creo que ahí le ha dejado un saldo negativo muy difícil, que a lo mejor no se refleja en Trinidad, ¿no? Que a lo mejor se refleja en toda la región. Miranda escribía y decía que en realidad en la última elección en la que participó Jessica Jordan, ella había perdido por un tema de desunión del MAS. O sea, si el MAS no le hubiese fracturado, descontento con ella también, que no le hubiese fracturado, probablemente Jessica hubiese ganado. Son elecciones distintas. Las elecciones municipales tienen un carácter distinto que las elecciones departamentales y las elecciones nacionales, ¿no es cierto? El municipio, las gobernaciones municipales son el primer referente del Estado que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y por tanto, nuestro primer contacto con ese referente estatal tiene una naturaleza de solución de cosas más cotidianas, más inmediatas. Al alcalde yo le pido que me resuelva mi luz, ¿no es cierto? Que me resuelva mi calle, que resuelva el tema del alcantarillado. En esa dinámica, los mercados, la alimentación, exactamente, cosas muy las básicas. Figuras son más importantes que los proyectos políticos, ¿no? Que las ideologías, ¿no? Que las ideologías, exactamente. Por eso el tema de, por ejemplo, en el Alto, ¿no? Me llama mucho la atención que la publicidad o la propaganda del candidato del MAS, la propaganda en gigantografías, está primero el presidente Morales y atrás está el candidato al Alto, ¿no es cierto? El casco. Exactamente. El arquitecto. Entonces, ahí hay un tema el Alto es bien ideologizado, bien ideológico, ahí están haciendo una cosa interesante. En el Beni, lo que sucedió con Jessica Jordan fue muy claro, no ganó Carmelo Lenz. Perdió Jessica Jordan, claro, que es una cosa distinta, ¿no es ¿Por cierto? qué le dice Jordan? No entiendo. Porque perdió Jessica Jordan. ¿Por qué? Ahora está en Nueva York, es Jordan. Ahora es Jordan, ya. Dile Jordan cuando vuelva. No, pero sucedió que en esa campaña creo que hubo un conjunto de cosas que hicieron que la señora candidata sea más bien resistida por el grueso de la gente, ¿no? Y apelaron a una cosa, un sentimiento bien regionalista, de dignidad, ¿no? Sí. Entonces, lo que dice Carlos es cierto. Yo les digo, hice unas entrevistas largas y tabularlas costó, terriblemente harto, pero parte de los resultados fue ese. Jessica Jordan perdió por un exceso de exposición suya en algunas cosas que no debía ser, ¿no? Hubo denuncias de racismo, hubo varias cosas. Decía la gente en el Beni, por cada casa de campaña del MA, por cada 5 casas había pues una de Carmelo, ¿no? Entonces, de verdad que mi mamá es beniana, tengo parientes y mucha ascendencia en el Beni, y eso fue lo que molestó. El uso, por ejemplo, de las barcazas, de los helicópteros, de todo eso, había una movilización general muy vistosa, y que la gente retrocedió y dijo, oye, sí, está bien, hemos avanzado, podemos apoyar, pero algo pasa aquí. Ya nos tenemos que ir, ya cerramos el bloque del Beni, pero vamos a continuar hablando del resto de los departamentos. Otra cosa súper interesante ha pasado en Tarija, también está pasando en el escenario municipal paceño, aquel escenario que parecía casi cerrado a favor de Luis Revilla, parece que no había sido tan así. Quédense en esta casa en nuestro hotel, que vamos a continuar hablando del escenario electoral municipal y departamental. Ya quédese con nosotros.